Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos, como siempre, transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA, la primera fábrica del país recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Hoy comenzó el proceso que definirá si Facundo Molares es extraditado o no a Colombia. La Fiscalía de ese país lo acusa de su presunta participación en el secuestro de un concejal. Este secuestro fue en el año 2011 cuando Facundo formaba parte de la FARC. Allí en Ezeiza, hoy a las 13 horas, se realizó una conferencia de prensa y además se dio inicio a un acampe en reclamo, en defensa de Facundo. El caso de Facundo Molares lo hemos tocado varias veces en este noticiero, pero vamos a recordarlo. Se trata de un militante social y fotoperiodista que se encontraba en el año 2019 en Bolivia, cubriendo los pasos previos a lo que luego se convirtió en el golpe de Estado a Evo Morales. Luego Facundo fue detenido por la dictadura de Jeanine Áñez bajo condiciones bastante graves y precarias y además, por supuesto, sin el cumplimiento de un debido proceso legal. Se lo acusaba de un supuesto homicidio. El reclamo se hizo tan grande que llegó al Estado argentino. Ya Alberto Fernández era presidente, se exigió la liberación de Facundo, que finalmente se concretaría a principios del año pasado. Sin embargo, pasados los meses, la postura de nuestro gobierno cambió. De hecho, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que asumió más o menos en septiembre del año pasado, dio luz verde, digamos, a una nueva acusación sobre Facundo, por lo cual Facundo Molares fue nuevamente detenido, esta vez en nuestro país. Aún hoy se encuentra en la cárcel de Ezeiza. Además, hay que mencionar que Facundo está en un estado de salud muy delicado. Desde la defensa de Facundo Molares se rechaza el reclamo de Colombia. Se menciona que el caso de Facundo forma parte de los acuerdos de paz firmados entre ese Estado y la FARC. Y además, por último, quiero resaltar que el Estado colombiano tiene una larga data de crímenes de lesa humanidad y de violaciones constantes a los derechos humanos, por lo cual, en caso de ser extraditado Facundo, su vida podría llegar a correr peligro. Así que, para hablar un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Gustavo Franquet. Él es uno de los abogados de Facundo Molares. Por supuesto, Gustavo, te agradecemos por esta comunicación. Quiero pedirte en principio que hagas un balance de la jornada de hoy, tanto del proceso judicial como de las actividades que reclaman en defensa de Facundo. La jornada de hoy comenzó el juicio, fue la primera audiencia. Son 6 audiencias en total entre esta semana y la próxima. Fue un comienzo realmente vergonzoso, no por el juicio en sí de Facundo, sino por el hecho de que a partir de la pandemia se ha hecho absolutamente normal la realización de audiencias por videoconferencia, y entonces la audiencia de hoy, obviamente por videoconferencia, con el juez en Esquel, con la fiscalía en Esquel, con la presencia de funcionarios de la Fiscalía Nacional en Buenos Aires, y con nosotros, Facundo y sus defensores en la cárcel de Ezeiza. Bueno, cuando llegó el momento de comenzar la audiencia, ya habíamos tenido algunos inconvenientes en lo previo, cuando fuimos a hablar con Facundo en los días previos, y resulta que tuvimos que presentar un escrito en el juzgado porque no eran condiciones razonables. No pudimos hablar con Facundo en privado. Tuvimos que hablar con Facundo a través de una reja y con una ventanita, con dificultades para comunicarnos con él, y obviamente con ningún tipo de intimidad, que es lo que corresponde en un caso de una defensa penal. La intimidad entre
el imputado o en este caso el requerido y sus defensores para lo que sea, para su defensa. Es una condición de su defensa. Y además, bueno, no podíamos entrar a los teléfonos, una serie de cuestiones. Hicimos ese planteo, el juez envió un pedido al Servicio Penitenciario Federal. Recordemos que el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Justicia de la Nación y de hecho ya hemos tenido en este proceso varios problemas al respecto, porque además de que siempre se lo trasladó de un lado a otro por decisión del Servicio Penitenciario Federal, aduciendo razones de seguridad, y nunca, eso no es decisión del Poder Judicial, sino del Ministerio de Justicia. Sin previo aviso, se lo trasladó de Esquel, donde estaba su familia, a Rawson, donde por una cuestión de seguridad, donde por supuesto las condiciones no eran las mejores, ni mucho menos, porque estaba aislado en Rawson, en el sentido de que no había ningún familiar, los abogados estábamos en Buenos Aires. Después finalmente decidieron trasladarlo también en su momento a Ezeiza, lo cual ya obviamente que era mucho mejor, pero nosotros hemos hecho requerimientos incluso de pedido de libertad por la cuestión de salud de Facundo. Todo es muy conocido que Facundo es un paciente de alto riesgo, que ha tenido problemas de salud en su momento en Bolivia muy, muy graves, ha estado al borde de la muerte por cuestiones de cardíacas y cuestiones renales. Y bueno, el Servicio Penitenciario manifestó que ellos perfectamente pueden hacerse cargo de esos problemas, bueno, una serie de cuestiones así. Lo concreto es que hoy fuimos a iniciar a la primera audiencia, nos encontramos, primero estaba el problema de que decían no haber recibido la orden del juzgado de permitirnos entrar con nuestra computadora, con nuestro teléfono. Después finalmente eso fue así. Entonces entramos con nuestro teléfono, nuestra computadora al penal. El problema es cuando llegamos al lugar donde íbamos a desarrollar nuestras actividades, nuestro trabajo, de la defensa, nos encontramos que era una celda, donde además estuvimos encerrados con Facundo, en la cual había una de esas sillas de sala de espera, 3 sillas juntas, frente a un monitor mediano, digamos, y en ese monitor no se escuchaba nada, nosotros no podíamos, era un monitor que no funcionaba al tacto, con lo cual nosotros no podíamos, por ejemplo, manejar el micrófono para ver cuándo hablábamos o cuándo no hablábamos, sino que lo hacían o el juzgado o el servicio penitenciario. Pero además no había señal telefónica y tampoco había internet, wifi, ni siquiera había un enchufe donde enchufar nuestra computadora. Así que la primera parte del juicio transcurrió la lectura del pedido de Colombia, transcurrió, la verdad, en condiciones pésimas porque no se entendía nada de lo que se hablaba. Yo además tengo problemas auditivos, la verdad que no se entendía, el sonido, insisto, pésimo. Me acerqué a la pantalla tratando de escuchar. Cuando queríamos hablar teníamos que hacer señas o si no ir a golpear la reja para que alguien se diera cuenta que tenía que habilitarnos el micrófono, Gustavo, etcétera, etcétera. te quiero preguntar por una de las cuestiones que mencionabas, que creo que es uno de los ejes claves, y es por la salud de Facundo. Te quiero preguntar cómo se encuentra actualmente de salud. No, Facundo en principio no es que él está en condiciones de salud en este momento malas, ni lo ha estado en todo este tiempo. El problema de Facundo es que tiene una seria afección cardíaca, es un paciente de riesgo. Cualquier problema, en realidad él estaba haciéndose estudios antes de ser detenido para que en principio indicaban que debería someterse a una operación quirúrgica, cardiovascular.
porque el problema que tiene él es que por un problema que tiene en el corazón no se le oxigena bien la sangre y eso le provoca problemas respiratorios. Eso quedó todo trunco. Hemos tenido en su momento, con respecto a una vez corpo que se presentó, una audiencia con el servicio penitenciario, donde el médico del servicio penitenciario de Rawson dijo que primero él dijo que para ellos no hacía falta operarlo, al contrario de lo que dicen los médicos del Hospital Posadas, y que son sus médicos de cabecera, y además dijo que iba a estar mejor, más seguro en la cárcel que en la calle, porque si tenía algún problema cardíaco relacionado con su enfermedad, ellos lo atendían rápidamente, y en cambio si estaba en la calle iban a tardar en atenderlo, ese tipo de argumentación. Hemos tenido algunos problemas con respecto al acceso a los medicamentos, al principio, cuando fue detenido, el servicio penitenciario no cumplió con entregarle los medicamentos, pero el problema fundamental es que él es un paciente de alto riesgo y nosotros estamos seguros, Sin y duda. desgraciadamente esperamos no tener que verificarlo nunca, pero estamos seguros que si tiene algún problema serio realmente no es el lugar adecuado, y además también, por supuesto, según los médicos del Hospital Posadas, la permanencia de él sin la atención adecuada, que es la que no tiene, no es algo que realmente sea recomendable y que a la larga puede repercutir muy negativamente sobre su salud. Sin Pero duda. bueno, Gustavo, hemos te quiero pedir, conseguido. El para problema quienes es estén que mirando, que juzgados dicen, expliques por qué bueno, es si el servicio importante penitenciario que es un Facundo no carcelado, sea nosotros no extraditado. lo podemos encarcelar. Perdóname, yo estaba hablando, no te escuché, disculpame. Ah, no, está bien, no te escuchaba. Te pido que le escuches a las personas que están mirando por qué es importante que Facundo no sea extraditado. Bueno, sí. Yo, obviamente te conté la primera parte de la pregunta anterior, donde te contaba los problemas que tuvimos hoy. Después nos conectaron precariamente a internet y declaró el papá de Facundo, que fue el único testigo que declaró hoy. Mañana hay otro testigo que declara. Eh, la cuestión es la siguiente. En primer lugar, es por una cuestión elemental, eh, la nuestra tradición de Facundo. Facundo es militante internacionalista, que en su momento fue militante de la FARC. La FARC, en un determinado momento, hizo un proceso primero de paz y después un acuerdo de paz con el Estado colombiano. El acuerdo de paz significa una amnistía para los militantes de la FARC. Se creó una jurisdicción especial para juzgar todos los delitos que se puedan ser imputados a los militantes de la FARC y otros y funcionarios del Estado durante el conflicto hasta la firma del Tratado de Paz en fines de 2016. Y entonces eso significa concretamente que ningún militante de la FARC está detenido, sacando, es cierto, porque el gobierno colombiano no ha cumplido con promulgar las leyes de amnistía para las personas que ya estaban presas condenadas. No se cumplió, la verdad que no desconozco las circunstancias, desconozco también cómo ha reaccionado la antigua FARC respecto a ese incumplimiento, pero lo concreto es que del resto, digamos, no fue nadie detenido después del proceso de paz, incluso la jefatura de la FARC han sido imputadas por delitos muy graves, que es lo que estaba establecido, y tampoco están detenidas. La mayor parte ya ha sido de la militancia de la FARC ha sido amnistiada por muchos delitos, simplemente por ley, y por muchos otros delitos por la jurisdicción especial. Y seguramente si Facundo estuviera en Colombia estaría libre, pero siempre y cuando estuviera bajo la jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz, justamente. El problema es que aparece la Fiscalía General de Colombia y dice, nosotros vamos a acusarlo porque él no estaba bajo la jurisdicción de la JEP, como se le dice, ni va a estar, porque en realidad lo que sucede es primero que él no está en los listados que entregó la FARC y además él no se acogió al proceso de paz.
Entonces resulta que justamente se da el caso de que Facundo Molares sería una persona perseguida por los delitos de aquel momento, y que las personas que estaban a su lado y que eventualmente pueden ser acusadas por los mismos delitos están absolutamente libres. ¿Por qué Facundo? ¿En qué se sostiene esa acusación? Como dijimos, porque ellos dicen a él no le corresponde la jurisdicción de la especial, de la Sí, JEP. igual es como Facundo en realidad marcados, hay estuvo muchas casi un año denuncias de que se incumplimientos movilizó por parte del un Estado campamento de colombiano movilización. de estos acuerdos de paz firmados. Te pido, por último, te pido si podés ser breve, que nos cuentes, para finalizar, cómo continúa el proceso judicial. El proceso judicial tiene 5 audiencias más, hay testigos mañana y el lunes próximo, y después a partir del miércoles próximo, miércoles, jueves y viernes, se hacen los alegatos y el fallo del juez. Nosotros creemos que, para terminar, que Facundo no tiene que ser extraditado, y y ejercemos la defensa en varios aspectos. En primer lugar, decimos que la Fiscalía y los juzgados del Fuero Penal Común de Colombia no tienen competencia para tratar este tipo de delitos, sino que es una competencia de otro organismo, que es la JEP. Por lo tanto, no pueden pedir la extradición esa gente que la pidió, esos juzgados y fiscalías que la pidieron. Decimos, en segundo lugar, que los delitos que se le imputan a Facundo son claramente políticos. De hecho, es reconocido en Colombia que todos esos son reconocidos como delitos políticos, los que se cometieron durante el marco del conflicto interno de Colombia hasta el año 2016, y que eso hace que no se pueda extraditar, porque los delitos políticos no corresponde extraditar. Y en tercer lugar está la cuestión humanitaria que vos mencionaste, y es el hecho de que después del proceso de paz, los desmovilizados de la FARC han sido asesinados, ejecutados, más de 200, y que recientemente la Corte Constitucional de Colombia dijo que existe un estado de cosas inconstitucional en Colombia, estructural, por la ejecución por parte impune de cientos de movilizados, y que eso es un problema estructural, y que es un problema del Estado, y que no es un problema aislado ni accidental. Entonces, está claro que extraditar al ciudadano argentino Facundo Molares a Colombia significa que él va a correr un altísimo riesgo de ser ejecutado. Y además, la verdad es que se ha dicho en los medios de comunicación de Colombia que la verdad que lo que está por atrás de esto no es lo que pasó en el año 2009-2010, los delitos que se le imputan a él, que fueron, insisto, en el marco del conflicto y la pertenencia de la FARC, sino que en realidad se sospecha que él podría tener relación con las disidencias de la FARC, y ese es el motivo por el cual lo persiguen, ese es el motivo por el cual lo quieren llevar a Colombia, porque evidentemente de llevárselo a Colombia lo van a terminar ejecutando. Gustavo, por supuesto, te agradecemos por esta comunicación y estamos a disposición para difundir. Sí, disculpame, yo la verdad que no sabía los tiempos y me hablé como si tuviera 2 horas para hablar. No, tranquilo. Estaremos igual siguiendo el caso. Te mando un abrazo grande. Gracias, saludos. Bueno, desde acá vamos a un corte y seguimos con más Noticiero Popular. Trabajamos en la Defensoría del Público. Somos un organismo federal creado para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de la radio y la televisión. Nuestra función es ¿Cómo trabajamos en la Defensoría del Público? Somos un organismo federal creado para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de la radio y la televisión. Nuestra función es recibir, canalizar y registrar tus consultas y reclamos. ¿Y entonces, cómo lo hacemos? Si la denuncia es sobre una vulneración de derechos, la analiza un equipo interdisciplinario y, si es necesario examinar una pieza audiovisual determinada, se ubica el material y se lo deriva al área de investigación y monitoreo.
Y en el área de protección de derechos, un equipo de abogadas y abogados realiza un dictamen jurídico para verificar las presuntas vulneraciones a la normativa de derechos humanos y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, todo lo hacemos siempre a partir del diálogo. En este momento es cuando nos ponemos en contacto con vos y al mismo tiempo con el medio sobre el cual recayó el reclamo para comunicarles el análisis que se hizo y así llegar a una medida reparatoria. Buscamos garantizar que se respete tu derecho humano a la comunicación. Además, a pedido de universidades, medios audiovisuales, productoras o grupos de periodistas, brindamos capacitación sobre el tratamiento responsable de la información sobre la pandemia y la campaña de vacunación, sobre géneros, trata de personas, sobre las noticias de suicidios o de consumos problemáticos en medios audiovisuales. También en accesibilidad y en niñez y adolescencia. Acompañamos el desarrollo de nuevos medios comunitarios, indígenas y campesinos. Ahora que ya sabes cómo trabaja la Defensoría, podés comunicarte al 0800-999-3333 de 10 a 17 o entrar a www.defensadelpublico.gov.ar y escribirnos. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias. En 2010 creamos este canal de televisión en una fábrica recuperada. Militamos en conjunto la ley de medios para que se respete el fomento y el lugar de los medios comunitarios. Nos presentamos en un concurso público, ganamos nuestro espacio en la TDA, fuimos interferidos por Canal 13 y aún así, el 19 de junio de 2018 logramos la habilitación que nos permitía llegar al cable. Sin embargo, desde hace 3 años estamos siendo censurados por Cablevisión y Telecentro. Aunque la ley nos da la razón, ni la justicia ni el Estado la hacen cumplir. Esta exigencia no es un capricho, nos limita la posibilidad de crecer. Y a esto se suma el reparto absolutamente desigual de la pauta publicitaria oficial. Cada vez que hablemos de libertad de expresión y de censura, recordemos que Barricada TV tiene que estar en el cable.